Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se encuentren. ¿Cómo están, queridos alumnos? ¿Todo bien? Hoy vamos a dar continuidad a nuestro contenido de la materia técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico, dando la continuidad a la unidad 4 en la etapa final donde ya estamos nosotros. Que se refiere a las consideraciones éticas acerca de la utilización de los instrumentos de evaluación psicológica. Es importante manejar que para cada profesional deben de existir los principios éticos para que podamos nosotros evaluar en nuestra profesión. Entonces, vamos a hablar un poco de lo propuesto por la Asociación de Psicólogos de América. En el año 1992, donde se promulgó, son de carácter general para cualquier administración de los test. En esto, por ejemplo, hablamos netamente de los test, ¿sí? Entonces, el primero de que habla es la evaluación diagnóstica e intervención en el contexto profesional, donde dice que los profesionales psicólogos únicamente llevan a cabo evaluaciones diagnósticas con intervenciones dentro del contexto de una relación profesional definida. Las evaluaciones de los psicólogos, las recomendaciones, los informes, diagnósticos y apreciaciones valorativas se basan en información técnica, incluyendo entrevistas personales cuando sea conveniente. Entonces, deben de ser suficientes para proporcionar una fundamentación adecuada de todos los hallazgos que nosotros tuvimos a lo largo de la evaluación. El segundo, la competencia y uso apropiado de las evaluaciones e intervenciones, donde refiere también que los psicólogos que elaboran, aplican, puntúan, interpretan o usan técnicas de evaluación psicológica, entrevistas, test u otros instrumentos, lo hacen de modo que tanto al proceder de los fines perseguidos son propios de acuerdo a cada investigación y también de los datos que existe acerca de la utilidad y pertinencia de estas técnicas. Y los psicólogos se abstienen al uso inapropiado de técnicas de evaluación, intervenciones, resultados de interpretación y toman medidas razonables para evitar que otros usen inadecuadamente las informaciones proporcionadas por las técnicas. También, en esto incluye abstenerse de facilitar las puntuaciones de test u otros datos a personas ajenas a los pacientes o clientes no cualificadas para utilizar dicha información. En la construcción de los test es importante que el psicólogo construya y realice investigación con test y otras técnicas para evaluar los procedimientos científicos y conocimientos del profesional, actualizando, ¿verdad?, el diseño de los test, la estandarización, la validación, reducción o eliminación del sesgo y recomendaciones de uso. En esto es muy importante. Acá en Paraguay nosotros no tenemos test prácticamente que nosotros investigamos para que podamos tener y estandarizar de acuerdo a lo que es nuestra realidad. Entonces, nos cabe a nosotros un poquitito a quien nos pongamos la pila para que podamos nosotros ir investigando y tratando de hacer test que valen realmente en nuestros medios. El uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales, donde los psicólogos que llevan a cabo las intervenciones o aplican, puntúan, interpretan o utilizan técnicas de evaluación y conocen la fiabilidad, validez de los estudios sobre la estandarización y los resultados aplicados adecuadas en el uso de las técnicas que se manejan. Luego los psicólogos son conscientes de los límites de la certidumbre o de lo que es cierto
para que puedan hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. Y luego los psicólogos también intentan identificar las situaciones en las cuales las normativas pueden no ser aplicadas o pueden requerir un ajuste en la aplicación o interpretación debido a la característica de la persona, ya sea en el género, la edad, la raza, la etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, idioma o estatus socioeconómicos. En el uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales es importante considerar que los psicólogos que llevan a cabo intervenciones o aplican, puntúan, interpretan o utilizan técnicas de evaluación tienen que conocer la fiabilidad y la validez de los estudios sobre la estandarización de los resultados que deben ser aplicados adecuadamente y el uso de las técnicas que se puedan manejar. Entonces, también los psicólogos son conscientes de los límites de la certidumbre en las que pueden hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. También debemos de intentar identificar las situaciones en las cuales se determinan intervenciones, técnicas de evaluación o normativas que puedan ser aplicables o puedan requerir un ajuste de aplicación o interpretación debido a las características de las personas, tales como el género, edad, raza, etnia, también de la orientación sexual y económico. La interpretación de los resultados de la evaluación es importante considerar e incluir las interpretaciones automatizadas. Los psicólogos tienen en cuenta los distintos aspectos de los test y características de la persona evaluada. Es decir, en esto debemos de considerar la dificultad de los pacientes para que nosotros podamos nosotros administrar los test en donde vamos a arrojar resultados positivos para que nosotros podamos ir encontrando los resultados pertinentes para que podamos dar un buen diagnóstico, con precisión, sin limitaciones en las interpretaciones también. Bien, las personas no cualificadas. Los psicólogos no promueven el uso de técnicas de evaluación psicológica por parte de personas no cualificadas. Es importante considerar en esto que algunas veces encontramos personas que se hacen del psicólogo, pero no pasaron por el proceso que nosotros pasamos en estudiar la conducta de las personas y más todavía los estándares de los test donde nosotros debemos de ir aplicando. Y también es importante considerar este punto, los test obsoletos y resultados desfasados de los test. En un comienzo yo les había hablado a ustedes que hay test que ya están desfasados, que nosotros debemos de ir mejorando o cambiando en todo momento de acuerdo a la población, edad y el momento que nosotros vivimos para que podamos para que nos pueda arrojar resultados veraces, ¿verdad? Bien. Servicio de calificación e interpretación. En esto, por ejemplo, es importante considerar que se ofrecen procedimientos de calificación o evaluación de otros profesionales donde describen con precisión la finalidad, normas, fiabilidad, validez y la aplicación de los procedimientos, así como cualquier cualificación especial aplicable al uso. Es decir, nosotros los psicólogos debemos de saber derivar en esta cuestión. Existen los psicólogos psicométricos donde evalúan a través de los test, donde derivan los resultados nuevamente a la persona que lo está tratando. Entonces, por eso es importante que nosotros no acaparemos todos en cierto momento. Los psicólogos mantienen la responsabilidad de la aplicación adecuada, la interpretación y el uso de los instrumentos de la evaluación, tanto si ellos mismos los puntúan e interpretan los test como si utilizan servicios automatizados u otros para hacerlo.
Bien, la explicación de los resultados de la evaluación, a menos que se informe claramente con antelación a la persona evaluada que la evaluación excluye cualquier tipo de explicación de los resultados, como ocurre en algunas situaciones de consejo organizacional o ciertas evaluaciones de preempleo, seguridad o del ámbito jurídico, ¿verdad? Los psicólogos han de garantizar que se proporcione una explicación de los resultados en el cual se debe de utilizar un lenguaje que se pueda entender o que la persona evaluada u otra persona legalmente autorizada por el cliente. Entonces, independientemente de esta puntuación e interpretación, sean hechas por el propio psicólogo, por ayudantes o por medio de servicios automatizados u otros externos, el psicólogo tiene que tomar las medidas necesarias para asegurar que le proporcionen explicaciones apropiadas de los resultados. Es decir, si nosotros vamos a detenernos un poco de acuerdo a la cultura del paciente o cliente, debemos de nosotros de tener en cuenta el idioma nuestro, por ejemplo, en Paraguay. Acá se utiliza el guaraní, ¿verdad? Y el castellano y algunas veces el portugués. Entonces tenemos que hacer de que el cliente pueda entender de acuerdo al idioma y esforzarnos nosotros también por poder dar una información de acuerdo a la cultura del cliente. Mantenimiento de la seguridad de los test. El psicólogo se esfuerza para mantener integridad, seguridad y otras técnicas de evaluación de acuerdo a la ley de las obligaciones contractuales, de tal modo que les permita cumplir los requerimientos del Código Ético. En Paraguay nosotros recientemente se promulgó la ley del psicólogo. Es importantísimo que nosotros leamos un poquitito de estas leyes para que podamos tener presente de cómo debemos de actuar en los momentos de intervención. Por ello, yo le estoy pasando en PDF este manual de ley del ejercicio del profesional psicólogo. Bien, hay algunas directrices de los test informatizados donde habla también esta Asociación de Psicólogos de América Latina, que propuso unas directrices para guiar el desarrollo, el uso y la evaluación de las técnicas de los test informatizados. Estas directrices pretenden garantizar que los test informatizados cumplan los requisitos esperables en todo instrumento científico. Y así tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos importantísimos. Entonces debemos de informarnos un poquitito para que podamos nosotros determinar también con precisión estas evaluaciones estandarizadas. El 18, la preparación de los usuarios de pruebas. Entonces vamos a tener que hacer esa preparación donde requiere para aplicar, evaluar e interpretar pruebas varias de cierta medida de acuerdo al tipo de pruebas en particular, donde son más estrictas en el caso de las pruebas individuales, en que las pruebas colectivas y las pruebas de inteligencia y personalidad, en que el rendimiento de actitudes espaciales. Entonces, para el uso de las pruebas con mayor frecuencia por psicólogos clínicos y neurólogos, tenemos nosotros, por ejemplo, las pruebas usadas por los psicólogos clínicos, el inventario multifacético, MMPI 1 y 2, el test de las manchas de tinta roja, el test gestáltico visomotor de Bender, el TAT, el test, el HTP, el inventario de presión de P. También los test neuropsicológicos, donde tenemos el MMPI 1 y 2, la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, el WAIS, ¿verdad? Y escala de memoria de Wechsler, pruebas de memoria de Boston, pruebas de categoría, pruebas de rendimiento de rango amplio, R y 3.
Y el consentimiento informado, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, donde yo le estoy pasando un poquitito un modelo para que ustedes también puedan tenerlo y valorarlo de esta manera, donde el paciente o cliente, cuando se va a someter a una prueba, debe de firmar este consentimiento. Muy bien, les dejo por hoy, que tengan un excelente fin de semana y que esta semana sea propicia para ustedes. Cuídense ante esta pandemia que nosotros estamos teniendo. Bien, estamos hablando.